Hola a todos, qué bueno y qué alegría nuevamente compartir con ustedes otra ocasión más. Vamos a hablar en esta ocasión, vamos a hablar sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Especialmente nos vamos a concentrar en lo que es la tercera generación de derechos humanos, o podremos llamarlos también derechos solidarios. Para ir entrando en tema, vamos a comprender un poco de lo que nos está hablando el tema o el título de esta exposición. Hablar de derechos fundamentales es hablar de derechos que están ya inscritos en la Constitución de nuestra República. Es decir, que todos aquellos derechos fundamentales que como personas tenemos ya están enmarcados dentro de la Constitución y nosotros podemos irlos comprobando. Hablar de derechos humanos es decir todos aquellos derechos que tenemos como seres humanos por el simple hecho de ser persona o de ser humano o por haber nacido. Ya tenemos todos nosotros tenemos, independientemente en el estado, en el país que nosotros nos encontremos, son nuestros derechos humanos que como personas los tenemos. Hablar de derechos es hablar de derechos humanos. Podemos comprobar cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Tenemos la primera generación de derechos, lo cual consta como la primera generación que nos está hablando a nosotros que a todos aquellos derechos humanos que nosotros tenemos, como tales, por ponerles ejemplos breves, sería poder votar, el derecho a la libertad, son derechos de la primera generación que conocemos nosotros como derechos humanos. Venimos viendo un poco los derechos de segunda generación, son todos aquellos derechos de que a nosotros nos ayuda a comprender aún más todo lo que nosotros debemos y podemos tener. Hablar en sí, en materia de los derechos de tercera generación, de los derechos humanos, estamos hablando especialmente de todo aquello que, como ya lo mencionaba también anteriormente, o derechos solidarios, es decir, es todo aquello que ayuda a la sociedad, que ayuda a toda una nación. Son aquellos derechos que ayudan a toda una nación o todo un país o a todo un grupo de personas. Este derecho de tercera generación es tal como nace allá por la segunda Guerra. Nacen estos derechos al verse cómo es la solidaridad, cómo nacen estos derechos y evolucionan a lo largo de la historia y siguen evolucionando. Tal es que hasta este momento nosotros podemos comprobarlo, estos derechos de tercera generación, podemos verlo como sería la protección de los datos personales para todas las personas, beneficio para nuestra sociedad. Hoy con la tecnología, como ha avanzado y sigue avanzando, es un derecho tener privacidad o tener derecho a tener limitados nuestros eh, datos personales. Tanto así que se lleva todos estos derechos como tercera generación para el beneficio mismo de la sociedad, para la coexistencia de la sociedad. Llámese derecho aquí o en otra nación, como por ejemplo el derecho al medio ambiente. Es un derecho de tercera generación que nos ayuda a nosotros a la coexistencia o el saber convivir en este hábitat, en este planeta, en esta sociedad, en esta nación, que nos permite coexistir ese derecho al medio ambiente, ese derecho que nosotros tenemos de participación de este medio ambiente. Comprendemos también lo que es derecho de tercera generación, todo aquello que nos hace partícipes a nosotros, participar de nuestra elección, de poder nosotros reclamar como sociedad o cómo poder convivir como sociedad para nosotros. Hablar de estos momentos, de estos derechos humanos de tercera generación, podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando. No solamente se queda en los derechos de primera generación que nacen allá y venimos viendo poco a poco cómo van evolucionando y mejorándose
para la realización y la mejora de toda una sociedad. De mi parte ha sido todo, les agradezco por tu atención prestada, muchas gracias.